¿Por qué salen nódulos en la tiroides o qué conflicto los origina? Bueno, para que vos tengas un nódulo en la tiroides, primero tenés que haber vivido un conflicto biológico muy concreto, un conflicto de no haber sido lo suficientemente rápida para atrapar un bocado o para deshacerte de un bocado, ¿sí? Atrapar un bocado es la tiroides derecha, deshacerte de un bocado es la tiroides izquierda. En biología el bocado no es solo la comida, el alimento puede ser un trabajo, un negocio, el dinero, una oportunidad, un ascenso, un puesto de trabajo, una compra importante, una persona que deseabas atrapar, algo de lo que vos querías liberarte, ¿sí? Y sentiste que no fuiste lo suficientemente rápida para poder hacerlo, ¿sí? La glándula tiroides es de origen endodérmica, está controlada por el tronco cerebral que se encarga de gestionar todas las funciones arcaicas, vitales y de supervivencia. Y la función es producir tiroxina, que es una hormona que acelera el metabolismo y le da al cuerpo más energía para actuar más rápido, ¿sí? Por eso cuando la persona vive un conflicto biológico, el cuerpo entra en una fase de estrés, en una fase activa, en una fase simpaticotónica, en una fase adaptativa, y las células de la glándula tiroides van a comenzar a multiplicarse para poder producir más tiroxina, ¿sí? Entonces, el objetivo de esto, ese objetivo biológico, es que la persona tenga más energía para poder atrapar ese bocado o poder eliminar ese bocado, ¿sí? En esta etapa o en esta fase pueden aparecer síntomas como el hipertiroidismo, ¿sí? Nerviosismo, aceleración interna, insomnio, irritabilidad, porque el cuerpo está funcionando más exaltado, a mayor velocidad, ¿sí? Si el conflicto se prolonga durante mucho tiempo, esa proliferación celular puede formar un nódulo caliente o incluso puede aparecer el diagnóstico de adenocarcinoma o cáncer de tiroides, ¿sí? Que es de tipo glandular, de tipo adenoglandular. Ahora bien, cuando el conflicto finalmente logra resolverse, le encontrás una solución, el cuerpo ya no necesita ese tejido extra que fabricó durante la fase activa y entra en una fase de reparación. Entonces ahí intervienen microorganismos como las micobacterias y los hongos que ayudan a descomponer, a degradar, a desintegrar todo ese tejido sobrante que se generó en fase activa, ¿sí? Y en ese proceso pueden aparecer inflamación, dolor, ¿sí? Tiroiditis, sudoraciones nocturnas, ¿sí? Y si durante esta fase de reparación o de curación la persona vuelve a vivir múltiples recaídas del mismo conflicto, el tejido puede empezar a perder progresivamente su función y la glándula se vuelve menos activa, ¿sí? Y acá aparece el hipotiroidismo o la llamada enfermedad de Hashimoto, ¿sí? Por eso, desde esta mirada biológica, toda tiroides hipoactiva fue antes una tiroides hiperactiva, ¿está? Pero además existe otro tipo de cáncer de tiroide muy distinto, que es el carcinoma papilar, ¿sí? Que no se origina en la glándula tiroides propiamente dicha, sino que se origina en los conductos tiroideos, ¿sí? Que tienen origen ectodérmico y están controlados por la corteza premotora sensorial, ¿sí? En este caso, el conflicto biológico no es un conflicto de bocado, sino que es un conflicto de impotencia. Me siento atada de manos, nadie hace nada, me siento impedida de acción, es un miedo frontal, ¿sí? Es un tipo de conflicto asociado a eso, ¿sí? Entonces la persona, para poder enfrentar ese miedo frontal, eso que me viene de frente, ¿sí? Durante la fase de conflicto activo, durante la fase de estrés, estos conductos se van a ulcerar para poder permitir que aumente el lumen, que aumente el calibre de ese conducto, ¿sí? Y para que pueda pasar más tiroxina hacia el cuerpo y darle más energía a la persona. Pero esto no es hipertiroidismo, ¿sí? Porque la glándula no produce más hormonas, simplemente los conductos están agrandados, están más abiertos, ¿sí? Entonces, ahora bien,
Cuando se resuelve ese conflicto de impotencia, ¿sí? Ese tejido ulcerado, ese conducto ulcerado se va a empezar a regenerar, va a haber inflamación, proliferación celular, y es ahí donde aparece, en ese proceso de reparación, donde aparece el diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides, ¿sí? Si la inflamación genera una determinada obstrucción o una obstrucción parcial, la tiroxina se va a ver comprometida, ¿sí? Con respecto al pasaje por ese conducto, ¿sí? O sea, no va a poder pasar la suficientemente cantidad de tiroxina o va a pasar con dificultad, ¿sí? Y eso se confunde con un hipotiroidismo, ¿sí? Aunque en realidad la glándula sigue produciendo hormona de manera normal, ¿sí? Todo esto, digamos, que te explico, nos muestra algo muy profundo. Que cada tejido, cada órgano, cada célula, no importa en la parte del cuerpo que se encuentre, todos están conectados a nuestra psique, a nuestro cerebro de una manera muy biológica, ¿sí? Y están interactuando con la realidad y reaccionando de forma estrictamente biológica todo el tiempo, a cada instante, ¿sí? Para ayudarte a sobrevivir, para adaptarte a cualquier tipo de situación. Por eso, comprender qué conflicto viviste, y en qué fase estás de este proceso, va a hacer que tu cuerpo, digamos, pueda entender por qué aparecen esos nódulos, ¿sí? En la tiroides, y que puedas comprender a qué tu biología está intentando adaptarte, ¿sí? Entonces, siempre la enfermedad es una invitación a que vos reveas tu vida, es una oportunidad para que vos tomes una decisión, para que te muevas, ¿sí? Para que observes qué conflicto biológico estás viviendo, qué es lo que tenés que resolver. Y siempre la enfermedad tiene un carácter adaptativo y evolutivo, ¿sí?